Damos la bienvenida al arquitecto Esteban Campos, que viene de Punto Lab. Él es socio cofundador. Es arquitecto graduado en la Universidad de Chile, instructor certificado de Autodesk, creador del servicio de web de apoyo con los sistemas de e-learning para el aprendizaje presencial y no presencial de los diplomados. Hasta la fecha ha capacitado a más de 1,800 estudiantes en el área de BIM y su pasión es desarrollar toda la investigación avanzada con respecto al tema de Open BIM. Para partir, voy a partir un poco al revés. Antes de presentarme yo, quiero saber un poco de ustedes. Hasta el día de hoy, ¿cuántos de ustedes nunca habían escuchado hablar de la palabra BIM? O sea, la mayoría sabía un poco de qué era BIM. Es bueno, es importante. Ya, ¿cuántos de ustedes actualmente están utilizando alguna aplicación que se relacione a BIM? ArchiCAD, Revit, Allplan. ¿Cuántos de ustedes hoy día son usuarios de AutoCAD? Ya, es interesante. ¿Cuántos de ustedes se les ha cruzado una cosa como Grasshopper, Dynamo? Ya, igual un buen número. ¿Cuántos de ustedes hasta el día de hoy pensaban que BIM y Revit era lo mismo? Ya, hay por lo menos un par. Eso es lo primero que hay que tratar como de eliminar. ¿Ya? Entonces, eso me permite un poco manejar el lenguaje que voy a utilizar para la presentación. Lo que me toca hoy día presentar, primero yo. Como estaban diciendo, soy arquitecto de profesión de la Universidad de Chile. Soy socio fundador de Punto Lab, que es una empresa que ya le voy a presentar, que básicamente se dedica a la implementación e investigación de tecnología BIM. Llevo más de una década enseñando, implementando y estudiando cómo trabajar en BIM. Chicos, la pantalla de abajo no está funcionando. Ahí sí. Y como estaban comentando, llevo bastantes estudiantes con respecto a enseñanza en términos de metodología BIM. Ahora, una de las cosas que nosotros hacemos no solamente enseñar herramientas, sino que literalmente enseñamos metodología y para eso en fondo entendemos roles y entendemos cuáles son cada una de las capacidades que tienen esos roles y qué es lo que hay que enseñar a cada uno de esos roles. Les cuento un poco de nosotros que somos Punto Lab. Somos básicamente una empresa que es medianamente nueva porque tenemos 18 meses en el mercado, pero está constituida de profesionales que hemos trabajado básicamente más de una década juntos. Tomamos la decisión de directamente enfocarnos en el área de implementación de tecnología para el área de la construcción. Y somos un grupo multidisciplinario que básicamente todos los días está trabajando en BIM. No solamente la parte como de enseñanza, sino también la parte de aplicación. Entonces, tenemos desde el BIM Manager del Aeropuerto Santiago, al BIM Manager del Aeropuerto Concepción, al asesor del Banco Interamericano de Desarrollo para la implementación de BIM para Latinoamérica. Son todos parte de nuestro orgulloso equipo. Entonces, el encargo que me hizo la gente de City AS era que les hablara hoy día un poco de qué es arquitectura paramétrica. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de eso? Ya, estamos bien, así les puedo mentir harto. Nadie sabe. La agenda de cómo les voy a hacer la presentación básicamente está dividida como en 3 grandes grupos. El primer grupo es que les voy a hablar un poco acerca de definiciones para que nos pongamos de acuerdo un poco de eso. Después les voy a hablar un poco de la historia y después directamente vamos a la parte como de ejemplos. ¿Ya? Entonces, si ustedes, muy millennial, van y hacen la búsqueda en Google de qué es arquitectura paramétrica, lo primero que les van a encontrar es directamente un montón de formas sexys, de modelado generalmente asociado a computadores que tienden a ser como renders y que probablemente ustedes pregunten, ¿eso en AutoCAD? Probablemente no lo puedo hacer. Ahora, hay varias cosas que son un poco mitos. Primero porque la primera asociación que hay con respecto a estas herramientas tiene que ver directamente con computadores. La paramétrico es un poco más complejo que eso. Y tiene que ver con la siguiente idea en términos de definiciones. Hay varias definiciones que básicamente están girando en torno a este mundo del modelo paramétrico. La primera que podríamos nosotros hablar es de que se entiende como diseño algorítmico. ¿Ya? Se los voy a mostrar un poco después en términos prácticos que eso, pero es básicamente diseñar a través de funciones matemáticas. Después puedo hablar también de guiones o script,
que tiene que ver con diseñar a través de programación, que puede ser tanto visual o textual. También se los voy a mostrar como en ejemplos. Y después tengo diseño computacional, que es básicamente utilizar el poder de cálculo de un computador para resolver problemas de diseño. Y finalmente también puedo hablar de diseño asociativo. Diseño asociativo es básicamente que los elementos que están dentro de un modelo sean capaces de relacionarse entre ellos de tal manera de que la modificación de algún elemento afecta a otro elemento. ¿Ya? Ahora, la verdad de las cosas es que todo esto se encuentra relacionado al diseño paramétrico. Hay algunas, por ejemplo, herramientas que están más asociadas a una de esas definiciones más que a otra, pero todo entra dentro de este mismo mundo del diseño paramétrico. Ahora, paramétrico en sí es una definición que viene desde la matemática, ¿ya? Y son de esas definiciones que es como cuando a alguien le pregunta qué es la felicidad. Son difíciles de entender y difíciles también de encontrar una sola definición, porque se van a dar cuenta que dependiendo del autor hay muchas formas de entender la misma idea. Ahora, paramétrico, en términos como de la enciclopedia de matemática, habla de que es un conjunto de ecuaciones que expresan un conjunto de cantidades como funciones explícitas de un número de variables independientes conocidos como parámetros. O sea, son básicamente esas definiciones que uno dice, ¿qué? Ahora, veámoslo de otra manera. Paramétrico es básicamente que a través de yo definir una función, puedo establecer relaciones. Esas relaciones las puedo controlar a través de parámetros, las cuales básicamente me permiten generar un resultado básicamente formal. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá estoy generando una relación entre un conjunto de puntos. Establezco, por ejemplo, mira, va a ser un radio que es fijo, y sobre la base de la formulación de coseno y de seno, puedo en el fondo ordenar un punto a través de un orden como circular. Así de simple. Eso básicamente es una función paramétrica. ¿Hasta ahí de acuerdo? ¿Sí o no? Si alguien no entiende nada, también puede preguntar, porque vamos a hablar un poco de chino. Ya, ahora, dentro de esa misma idea, de paramétrico a diseño paramétrico, nosotros podemos hablar de que el diseño paramétrico es un proceso de diseño basado en un esquema algorítmico que permite expresar parámetros y reglas que definen, codifican y aclaran la relación entre los requerimientos del diseño y el diseño resultante. Otra de esas definiciones complejas. Ahora, la definición que personalmente más me gusta es esta definición que es de Model Apps, que es una empresa americana, que dice que el diseño paramétrico es básicamente trasladar una idea a través de parámetros a acciones explícitas. ¿Ya? Ahora, está cargada de varias ideas y quiero desarrollarlas un poco para que entiendan básicamente de qué es esto de trasladar una idea a través de parámetros a acciones explícitas. Primero, ¿qué es un parámetro? Un parámetro es más que nada una variable. Algo que yo le puedo asignar, sabe que tiene un valor como 10, o tiene, por ejemplo, un valor 20, o tiene un valor, por ejemplo, de un texto que diga verdadero, o cosas que para el área de la construcción probablemente tienen más sentido. Yo puedo decir, por ejemplo, conceptos como, tengo una variable que se define como costos, plazos, metros cuadrados, porcentaje de ocupación de sitio. Todo eso son básicamente definiciones de variables que yo puedo establecer para, en el fondo, generar mis funciones paramétricas. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros hablamos de un parámetro, no es más que básicamente una variable que puede cambiar o variar dentro de una función. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende o no? Ya. Ahora, probablemente si ustedes vienen como del área de la arquitectura, ingeniería y construcción tradicional, podrían estar preguntándose qué tiene que ver esto distinto a lo que yo hago. Porque probablemente dentro de mi industria yo me preocupo de costo, yo me preocupo de plazos, yo me preocupo de alcance, metros cuadrados, etcétera, etcétera. La diferencia en el diseño paramétrico es tal cual como dice la definición, los parámetros son acciones explícitas. Y cuando me refiero a explícito es que yo pongo esa definición previo a mi objeto, o sea, previo a mi diseño. O sea, por ejemplo, yo si soy un arquitecto tradicional y genero un edificio, probablemente voy a generar bastante el diseño antes de entrar a evaluar si el costo es un tema. ¿Me siguen o no? Se supone que el costo es un tema, pero yo estoy haciéndolo básicamente implícito. Creo que ese proyecto en planos debiese tener un costo. En el caso del modelado paramétrico, ese concepto del costo está puesto explícito previo al diseño. ¿Se entiende, no? Como una variable, como un objetivo. Ahora,
¿Esto es un proceso nuevo? Realmente no. Y eso tiene que ver también un poco sacarse este mito con las imágenes que veían antes, que lo relacionan directamente a la parte como de computadores y de la época de cálculo computacional. Básicamente, y hay muchos ejemplos, y podríamos asociar estos conceptos matemáticos hasta a los egipcios, pero les traje algunos para que los puedan básicamente ver. Por ejemplo, este de León Battista Alberti, que toda la fachada tiene relaciones geométricas de cada una de las partes de los elementos que en el fondo fueron diseñados. ¿Se entiende, no? O, por ejemplo, si la Sagrada Familia de Gaudí, todos los elementos que se encuentran ahí han sido, de hecho, se ha hecho mucha ingeniería inversa para entender cómo Gaudí generaba todas sus formas a partir de relacionar distintos elementos y distintos componentes que se iban desarrollando. A mí me gusta mucho lo de Gaudí porque hay muchos estudios de cómo tratar de completar lo que no hizo. Y él sabía mucho más de funciones matemáticas que la mayoría de los arquitectos contemporáneos en el fondo hoy día entendemos. Entonces, muchas de las formas de las columnas y de los distintos elementos de la Sagrada Familia están directamente hechos a través de funciones y relaciones matemáticas. De la misma manera, existe, por ejemplo, el trabajo Fray Otto, y todo esto se conoce como diseño paramétrico analógico, que básicamente se desarrollaba a través de dibujos, se desarrollaba a través de directamente modelos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, Fray Otto es muy bueno para generar modelos a través de telas, y después de esos modelos de telas los generaba como a proyectos reales. Y todo esto tiene un cambio violento en 1963, que aparece Sketchpad. Estos son estos videos vintage que uno de repente encuentra en internet. Es el primer programa CAD. Suena medio loco, pero de hecho la forma de dibujar era con lápiz. Después fuimos para atrás. Ahora, ese programa del 63 tiene como gracia, y quiero que lo tengan súper claro, y que por qué se considera como el primer programa paramétrico, es que los elementos que están ahí se entienden entre ellos. O sea, yo puedo mover una línea y esa línea puede mover otras líneas porque están relacionadas. Aunque no lo crean, ese tipo de tecnología, por ejemplo, en AutoCAD, recién apareció en 2010. O sea, en AutoCAD, si ustedes, supongo que si han trabajado alguna vez en AutoCAD, mueven una línea y se han dado cuenta que la cota no entiende que esa línea y esa cota eran como parte de un mismo conjunto de elementos. Entonces mueven la línea y después mueven la cota. Bueno, en este programa, básicamente, el que creaba un elemento podía entender relaciones, por ejemplo, de tangencia, de punto común, etcétera, que son básicamente la base de mucho de la tecnología que hoy día utilizamos en herramientas como Revit, AutoCAD, o sea, no AutoCAD, Revit, ArchiCAD o AecoSim, que son básicamente modeladores paramétricos. Ahora, básicamente, llevándolo a modelos más contemporáneos, por ejemplo, pueden ver este ejemplo que es de Greenshop Architects, que es la estación de Waterloo, donde todo esto está hecho a través de un programa que se llama Generative Components, que básicamente son relaciones matemáticas básicas de dos arcos que se van distribuyendo a través de una ruta. El resultado pueden ver que es bastante como complejo, pero la función matemática base es simple. ¿De acuerdo, no? Entonces, toda esa complejidad realmente está distribuida a través de esos dos arcos. O, por ejemplo, en este proyecto de Foster, que es el City Hall de London, pueden ver que toda la distribución de la forma también es a partir de dos arcos que se distribuyen sobre la base de una función de bioclimática para lograr la mejor capacidad de energía de ese proyecto. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el estado del arte del diseño paramétrico? Vamos un poco por acá. Supongo que la mayoría de ustedes, por lo que yo veía, están trabajando en CAD. ¿Sí? Sobre esa lógica, la formulación es más o menos la siguiente. Yo tengo un diseñador, sea arquitecto, dibujante, ingeniero o lo que sea, más un computador con una plataforma CAD, y el resultado de eso es que mis posibilidades de diseño en términos de iteración son bajas. O sea, si ustedes trabajan en CAD hoy día, supongo que les ha tocado llegar a un proyecto que tiene desarrolladas muchas láminas y alguien les hace una modificación y su capacidad de modificación es muy baja. ¿Les pasa eso, no? O sea, después de que ya aparecen muchas láminas, ustedes le modifican algo y tienen que ir como para atrás en el diseño. Como que el diseño llega a un punto donde ya no avanza, sino que es simplemente corrección. Entonces, como les comentaba, en esta como visión o paradigma de diseño, los objetivos del diseño son básicamente implícitos. O sea, yo supongo que esos planos tienen un costo, yo supongo que esos planos tienen un plazo, pero nunca los hago visibles hasta que alguien los tiene que calcular de manera paralela. Mi segunda modalidad de trabajo es básicamente a través de modeladores paramétricos.
modeladores paramétricos como Revit, modeladores paramétricos, como les dije, como Ecosymbol, Plant Vector, etcétera, que lo que me permiten es básicamente de que, por un lado, los objetivos de diseño son implícitos, pero tienen una asociación básica. O sea, lo que me permite el programa es que yo puedo hacer modificaciones de manera mucho más rápida, lo que me permite nuevamente poder tener como opciones de diseño muchas más de las que puedo obtener en un programa CAD. ¿De acuerdo con eso, no? Ya. Pero como estamos hablando de la industria 4.0, quiero invitarlos como al siguiente paso. O sea, como para dónde va el estado del arte. La siguiente forma de trabajo es directamente trabajar con diseño algorítmico y utilizar básicamente poder de cómputo para codiseñar. ¿Ya? ¿Qué viene siendo codiseñar? Es que yo tengo nuevamente a mi arquitecto, a mi ingeniero o a mi dibujante y tengo una plataforma que me permite hacer diseño generativo. ¿Qué es diseño generativo? Es básicamente de que el autor del modelo, o sea, el arquitecto o el ingeniero, en vez de estar preocupado de diseñar una forma, está preocupado de diseñar reglas. ¿Ya? Y el computador lo que va a hacer a partir de esas reglas es que en el fondo les va a generar distintas soluciones. Entonces, lo que trata de hacer el diseño generativo es básicamente imitar un poco cómo funciona la naturaleza, que es sobre la base de muchas iteraciones. Entonces, yo como diseñador, como les comentaba, directamente le meto al computador cuáles son mis objetivos de diseño, en vez de meterle cuál es la forma que quiero lograr. ¿Entienden la idea? Se lo explico de manera simple. Uno básicamente juega a diseñar las reglas del juego y le dice al computador, juega las partidas. ¿Cuál es la gracia del computador? El computador puede jugar muchas partidas, más partidas de las que yo podría jugar, de hecho, en el tiempo que tengo para desarrollar el diseño. Y sobre la base de esas partidas que genera el computador, yo puedo empezar a tomar la decisión de cuál de esas partidas cumple mejor con mis objetivos. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tengo que lograr? Tengo que primero generar un modelo paramétrico básico, generar básicamente cuáles van a ser mis reglas o mis objetivos, mis restricciones, y después en el fondo hacer evolucionar mi diseño para que me den distintos resultados y yo poder básicamente generar un sistema de evaluación para poder establecer cuál de esos resultados son los que básicamente cumplen con mi objetivo de diseño. ¿De acuerdo hasta ahí, no? Ahora, por lo general, tengo la mala costumbre y la gente de los congresos les caigo mal por lo mismo, de que me gusta mostrarles directamente las cosas en vivo, aunque sea corto, me gusta mostrar que se puede lograr. ¿Ya? Entonces, me voy a salir un poco de acá. Supongo que comprenderán que las demostraciones en vivo siempre tienen un riesgo terrible de que las cosas no funcionen como uno quiere. Ya. Primer objetivo logrado, estamos viendo las mismas cosas ambos. Ya. Entonces voy a utilizar en este caso Dynamo Studio. Dynamo Studio es un programa que me permite hacer modelado a través de algoritmos. Es el equivalente, por ejemplo, a lo que es Grasshopper, equivalente a, por ejemplo, Generic Components. Entonces, es básicamente una forma de trabajar que se encuentra en distintas marcas de software. Voy a abrir acá un proyecto nuevo y voy a partir de cero. Entonces, miren, lo primero que voy a hacer es correr un script. Para correr el script, voy a ir acá a mi escritorio. Tengo directamente acá algunas instrucciones ya escritas en un archivo de texto. Les explico al tiro qué es eso. Y lo que acabo de hacer ahí es pedirle al computador de que en fondo dibuje distintas líneas con distintas coordenadas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, no? Ya. Y ese perímetro que yo acabo de dibujar acá va a ser mi primera restricción, que va a ser como el perímetro de un proyecto imaginario. Entonces vamos a poner acá que voy a hacer mi listado de restricciones. Y de esas restricciones acá voy a pedir también cosas como, me gustaría que mi proyecto tenga un cierto desfase con respecto a este perímetro. Entonces voy a crear acá un deslizador, porque tengo que poder evaluar alternativas. Entonces este deslizador le voy a decir, por ejemplo, que parta desde 1 metro hasta 7 metros de desfase cada 1 metro. ¿Ya? Les muestro el tiro lo que hace eso. Voy a crear acá
I join. Esto es lo peor cuando uno no encuentra la letra que le corresponde. Curve by. Ahí sí. Entonces, lo que voy a hacer acá es, a partir de esas líneas que tengo dibujado este perímetro, estoy construyendo como una polilínea. ¿De acuerdo con eso, no? Y a partir de esa polilínea voy a generar desfase. Ya, y voy a decir, mira, toma esas curvas de ahí, tengo acá mi deslizador, y fíjense que si muevo el deslizador, alcanzan a ver que se mueve el perímetro, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, no? Ahora, mi intención era que fuera por dentro, no por fuera del terreno. Entonces lo que voy a hacer acá es invertir, le voy a decir, mira, es la distancia pero en negativo. Y voy a poner acá, 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 acá. Entonces, fíjense que ahora hace eso. ¿Hasta ahí de acuerdo, no? Ya, esa es mi primera como restricción. Mi segunda restricción es que quiero decir cuántos niveles va a tener mi proyecto. Entonces vamos a poner acá desfase. Voy a poner acá niveles. Entonces, para que esto no sea eterno, voy a suponerte que mi proyecto tiene un mínimo de 5 niveles a estudiar, a 15 niveles a estudiar, cada un nivel. Entonces, pueden ver aquí que eso se mueve, ¿sí o no? Ya, entonces veamos cómo podemos jugar a hacer algo con eso. Necesito también establecer la altura de esos niveles. Entonces voy a decir acá, altura, nivel. Y voy a decir que mi altura mínima va a ser 2 metros, punto 4, a 4 metros como máximo, a intervalos de 20 centímetros. Eso estoy haciendo ahí. Entonces, fíjense que si muevo eso, esos son los valores. ¿Lo ven o no? Ya. Entonces, a partir de eso, le voy a decir que cree una superficie. Y que esa superficie la quiero desfasar, se puede decir nuevamente offset. Y el primer problema es que me está saliendo hacia abajo. No sé si lo alcanzan a ver. Entonces voy a invertir las líneas. Voy a ir acá a geometría, curvas, curvas, curvas. Y le voy a decir que necesito dar las vueltas, así que las voy a reversar. Ya. Acá, acá. Ahí va hacia arriba. Entonces, miren acá. Le voy a decir que mis niveles, voy a generar acá un rango. El rango en estos programas se hace de la siguiente manera. Le digo quiero partir en 0. Lo que le voy a pedir acá son la cantidad de niveles. Y acá le voy a decir altura de esos niveles. Y básicamente lo que estoy generando son parámetros, ¿ya? Y voy a meter acá como niveles esa variable y como altura esa variable. De tal manera que acá me va a generar el rango. ¿Lo alcanzan a ver o no? Y entonces si yo bajo acá mis niveles y bajo la altura de esos niveles, ¿se alcanza a ver? Y eso es lo que voy a ingresar acá como mis distancias. ¿Sí? Entonces aquí puedo jugar con niveles, aquí puedo generar con la altura esos niveles, y acá juego con el desfase con respecto al perímetro. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí? Súper. Entonces voy a ir acá y le voy a pedir en el fondo que calcule el área de estas superficies. Acá. Entonces ahí me está dando el área de esa superficie y le voy a pedir que la sume. Voy a decir acá, suma. Se pueden ver que esto es como un Excel mezclado con un programa de modelado tridimensional. Entonces acá le voy a decir que me muestre cuál es la área total. Perfecto. Y también quiero acá, dentro de mis restricciones, quiero establecer costos. Voy a decir que el costo de construcción de mi proyecto va a ser
costo construcción, voy a decir, vamos a hablar en dólares, y voy a asignar acá que sea igual a $2.000 por metro cuadrado. Entonces acá directamente le voy a decir multiplica eso de ahí por esto de acá, con lo cual tengo ahora acá el costo construcción. Ya. ¿Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes? ¿No? ¿Muy bien? Ya, entonces, como pueden ver, tengo la ventaja ahora de que si hago variaciones, efectivamente todo cambia y los números que están ahí cambian. Y eso es muy parecido a lo que directamente podríamos generar con un modelador tradicional paramétrico, pero queremos empujar un poco más la idea. Entonces, para eso voy a tomar esto, le voy a decir que lo voy a enviar al servidor de cálculo. Le voy a poner acá city, descripción city, y publicar. Y le voy a decir acá que quiero visitar, supongo que soy yo. Ya. 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 Entonces, publiqué lo que había hecho a un servidor web. En ese servidor web, fíjense que acá, no sé si alcanzan a ver bien, tengo lo mismo, pero con, en vez de tener todos los tallarines, los fideos que estaba viendo antes, tengo en este momento solamente los parámetros básicos. Y quiero a partir de esto llevarlo al motor de diseño generativo. Se llama Fractal. Todo me pique la ahora. Ya, y tengo el modelo acá. Y miren, déjenme explicarles acá cómo funciona esto. Está conectándose al servidor. Pueden ver ahí que tengo el modelo. Tengo en este momento las variables que había puesto yo básicas, básicamente de fase, niveles, altura de nivel. Y me está dando acá que por cada uno de ellos me va a generar 3 posibles soluciones, porque está utilizando el número más bajo de ese deslizador, el número medio y el número más alto. Como está generando 3 por 3 por 3, básicamente me está generando 27 soluciones probables. En el caso, por ejemplo, el desfase, está considerando el desfase de 1 metro, 4 metros, 7 metros, pero yo podría decir, mira, quiero más soluciones, por ejemplo 4, y aquí las alternativas serían 36. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, le digo ahora, sobre la base de esto, genera. Entonces, lo que está haciendo es, pueden ver arriba, que está calculando básicamente todas las variables posibles que tiene a partir de los parámetros que yo ingresé. ¿Ya? Y sobre la base de eso, yo puedo decir, ok, por ejemplo, a mí me gustaría saber en este momento cuáles me están generando mayor área a menor costo. Y ahí voy mal. Por ejemplo, ahí. Y podría decir también, por ejemplo, acá, bueno, los que tienen mayor niveles. Entonces, aquí simplemente elijo y pueden ver que esas son las alternativas que probablemente vayan cumpliendo más lo que yo tengo como objetivos de diseño. Pero en este momento puede, en un segundo, calcular 36 opciones de diseño directamente. ¿Sí? Ahora, esto es un ejemplo básico. Llevémoslo un poco más a algo ya hecho. Tengo todo grabado en caso que no me funcionara nada, así que... Ya. Por ejemplo, acá hay un estudio hecho por la gente de Autodesk que tenía unas oficinas nuevas en Toronto, las cuales en el fondo tenían que organizar estas oficinas, estas 3 plantas. Y esto es lo interesante del planteamiento. Yo les dije que parámetro puede ser cualquier cosa. ¿Ya? Por lo general podría ser un geométrico como lo hice yo, como decir desfase, o más conceptual como decir costo. Pero en el caso de ellos tienen como, por ejemplo, estilo de trabajo, que haya distracción baja, o por ejemplo, preferencias de adyacencia entre los mismos usuarios del edificio, o cosas como iluminación de día o interconectividad entre de los participantes.
Sobre la base de esos inputs, ellos hicieron, obviamente con más tiempo de lo que hice yo, la misma idea. Y meten estas variables dentro del programa con esos objetivos que les estaba comentando yo y los ingresan dentro de las plantas. ¿Ya? Y voy a tratar de adelantar un poco. Ya, y ahí pueden ver que pasa lo mismo que hice yo acá un poco más gráfico en términos de los distintos cálculos a través de esos parámetros ingresados como objetivos de diseño. Entonces está haciendo cálculo de distribución, cálculo a partir de adyacencia, cálculo a partir de iluminación, capacidad de visualizar elementos al exterior. Y sobre la base de todos esos cálculos básicamente genera las distintas alternativas. Y sobre la base de esas distintas alternativas, básicamente yo que logro comparar esas alternativas y ver cuáles cumplen de mejor manera mis objetivos, que son mis objetivos de diseño general. ¿Hasta ahí? ¿Se entiende? Ahora, el resultado va un poco por ese lado, pero aquí lo interesante es entender de que probablemente si yo hubiese ido de la manera tradicional, quizás nunca hubiese resultado eso. ¿Ya? Entonces, terminando un poco la presentación, algunas conclusiones. Primero, claramente la arquitectura paramétrica se puede utilizar como es la base para poder hacer modelos generativos. Este tipo de proceso me permite generar mucho más alternativas de lo que yo podría con otros modelos tradicionales de aproximación al diseño. De la misma manera, y eso es una de las cosas que también me interesa que les quede, esto no dice en ningún momento que producto de esta forma de trabajo el computador va a hacer la pega por mí. Realmente esto es una forma de aproximación a la creatividad distinta a lo que nosotros probablemente tradicionalmente entendemos. Pero, como les comentaba, el diseño de las reglas del juego van a ser la forma de enfrentarme al diseño en vez de yo tratar de jugar la partida como generalmente lo hacemos si trabajamos en CAD. Vamos a dejar que el computador juegue por nosotros. Y básicamente esa aproximación me va a permitir muchas veces encontrar soluciones que probablemente de manera tradicional o de manera lineal nunca hubiese siquiera pensado. ¿Ya? Entonces, la capacidad de poder tener más cantidad de alternativas, lo más probable es que me permita encontrar un diseño que se aproxime mejor a los objetivos del diseño final. Y como les comentaba, probablemente muchas de estas soluciones no caen en el mundo de lo correcto, por la misma idea de que el diseño basado desde este pensamiento lineal probablemente nos lleva a lugares comunes. Desde esta forma, los resultados pueden ser muchas cosas que no sean anticipadas. Así que, muchas gracias.